Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre el legado intelectual, ético y retórico de Marco Tulio Cicerón. Así es. Y para quienes nos escuchan, hay que preparar el terreno para una sesión verdaderamente fascinante. Tenemos sobre la mesa una selección de fuentes que, nos permiten reconstruir no solo a una figura histórica, sino a una mente brillante. Una mente muy compleja, además. Totalmente. Vamos a sumergirnos en extractos de su Tratado de los Deberes, o De Oficiis, con una introducción magistral del académico Antonio Gómez Robledo. ¿Un texto fundamental? También vamos a explorar las paradojas de los estoicos. Este es un texto donde la filosofía deja de ser teoría abstracta, para afilarse como una espada. Exacto, una herramienta de combate. Y finalmente, para desarmar un poco la maquinaria detrás de sus discursos, nos vamos a apoyar en el análisis Teoría retórica de Cicerón, del investigador Donovan J. Och. Es una selección excepcional para nuestra exploración de hoy, porque la misión de este análisis es, fundamentalmente, descubrir cómo este pensador logró algo que a simple vista parece casi contradictorio. O sea, fusionar el arte de la comunicación persuasiva, lo que llamamos la técnica retórica, con una ética absolutamente inquebrantable. Claro, que no es poca cosa. Para nada. El objetivo es entender por qué sus debates, tan profundos y minuciosos sobre lo correcto frente a lo conveniente, no son en absoluto reliquias de la antigüedad. No, ni de cerca. Son, de hecho, dilemas estructurales. Dilemas que siguen siendo el pilar fundamental para comprender y sostener la sociedad actual. Es muy interesante detenernos a pensar en la figura histórica en sí. Porque cuando hablamos de Cicerón, la historia suele ser bastante implacable y generar pasiones muy extremas. Sí, polariza muchísimo. Si uno revisa a ciertos historiadores, especialmente a la escuela alemana del siglo XIX, con figuras de enorme peso como Theodor Mommsen, casi que nos pintan un retrato, lamentable. Sí, una visión muy dura. Lo describen como un político torpe, un hombre vacilante, un oportunista que palidecía por completo frente a la arrolladora grandeza de Julio César. Que era el modelo de líder fuerte que ellos admiraban. Exactamente. Pero la realidad, y esto es lo verdaderamente fascinante que rescatan nuestras fuentes hoy, es abismalmente distinta y mucho más compleja. Estamos hablando de un homo novus. Y el peso de ese término en la antigua Roma es monumental. Un hombre nuevo no era simplemente alguien recién llegado a la política. Claro, no era un novato. No. Cicerón no provenía de la rancia aristocracia patricia. Era un forastero de Arpino, sin linaje noble, sin antepasados ilustres que le abrieran mágicamente las puertas del Senado. Tenía que remarla, desde cero. Desde absolutamente cero. Logró escalar hasta las más altas magistraturas, coronando su carrera con el consulado, por puro y exclusivo mérito propio. ¡Qué increíble! Fue su capacidad intelectual, su pluma y su oratoria las que construyeron su poder. Y esa misma humanidad, al no tener el escudo protector de una cuna noble, lo llenaba de contradicciones sumamente interesantes. Y las fuentes, de hecho, no hacen ningún esfuerzo por ocultar sus defectos. Era un hombre con una vanidad inconmensurable. Desmedida, sí. Deseaba de manera ferviente que sus hazañas políticas, particularmente durante su consulado, fueran escritas en prosa y en verso. Quería su propia epopeya. Tal cual. Quería crónicas en griego y en latín para asegurarse de que la posteridad jamás olvidara su nombre. Además, tenía un gusto exquisito y a veces excesivo por el lujo. Las famosas villas. Exacto. Coleccionaba estatuas carísimas para decorar sus múltiples villas. Y sí, era propenso a dudar en tiempos de crisis política. Dudaba mucho. Sopesaba cada opción. Sin embargo, lo que define su grandeza es que frente al abismo demostraba una valentía radical. A ver, analicemos esto. Tenemos a un hombre brillante pero lleno de dudas, que en el momento crucial elige la república sobre su propia vida. Esa es la transformación que detalla Gómez Robledo a la perfección. Ese carácter que podía parecer titubeante se forjaba en acero puro cuando la situación exigía un sacrificio real. Claro, cuando las papas quemaban. Exactamente. En su juventud, cuando era mucho más seguro guardar silencio y mirar para otro lado, se atrevió a enfrentarse cara a cara a los sicarios del implacable dictador Sila. Una locura para la época. Lo hizo para defender a un hombre inocente en los tribunales. Luego, durante su consulado, descubrió y detuvo la conjuración de Catilina. Que fue un momento bisagra.
Tomó decisiones extremas y asumió todo el costo político, todo el peso de la ley para salvar a la República de un golpe de Estado. Y ni hablar del final. Y en el acto final de su vida, enfrentó la muerte a manos de los soldados de Octavio y Marco Antonio con una dignidad sobrecogedora. Teniendo la oportunidad real de huir, ofreció su cuello a la espada, asumiendo las consecuencias de sus ideales políticos. Es la gran ironía y, bueno, la belleza de su vida. Esa misma pasión desbordante, esa sensibilidad para captar el pulso de Roma, es la que vuelca en la que fue su mayor herramienta, que son las palabras. Su verdadera arma. Y si pasamos a analizar la teoría retórica desde la óptica de Donovan y Oakes, descubrimos que para Cicerón, un gran orador no era simplemente alguien con un tono de voz agradable. No era alguien que solo hablaba bonito. Para nada. Un verdadero orador debía ser, ante todo, un erudito universal. Y la forma en que concebía la creación de un discurso era casi como engendrar un organismo vivo, estructurado en 5 artes fundamentales. Una arquitectura mental verdaderamente asombrosa. Totalmente. Lejos de ser una lista de reglas estáticas que uno memoriza, era un proceso orgánico. Todo comenzaba con la invención. Que no es inventar de la nada, ¿verdad? No, la invención era la capacidad intelectual de rastrear y encontrar los argumentos precisos. Era armar el esqueleto lógico del discurso, buscar qué decir. ¿El qué? Exacto. Luego venía la disposición, que era el talento estratégico para ordenar esos argumentos de manera que el impacto psicológico fuera devastador o sanador, según el caso. Claro, el orden de los factores altera el producto. Así es. A ese esqueleto había que vestirlo, y ahí entraba el estilo, la elección quirúrgica de cada palabra. Pero el discurso debía habitar en el orador, lo cual requería la memoria. Que en esa época era todo a pulmón, sin pantallas. Una habilidad asombrosa de retener horas y horas de argumentación en la mente. Y finalmente ese organismo cobraba vida a través de la acción o pronunciación. La puesta en escena. El dominio magistral de la voz, el gesto y el cuerpo frente a una multitud que podía ser muy hostil. Y al observar cómo Donovan J. Oakes traza la evolución de Cicerón en el dominio de estas artes, se nota un salto cualitativo impresionante. Muy marcado a lo largo de su vida. Porque en su juventud, él escribe un manual muy técnico y procedimental llamado De Inventione. Es casi un libro de recetas legales. Muy estructurado, muy rígido. Pero al llegar a su etapa de madurez intelectual, con obras cumbres como De Oratore, Brutus y Orator, trasciende por completo esas reglas mecánicas. En esta etapa es cuando se sumerge de lleno en el gran debate estilístico de su época, Una verdadera batalla literaria e ideológica. que dividía a los intelectuales romanos, ¿no? Una polarización que curiosamente tiene ecos en cualquier época. En la Roma de aquel entonces existían 2 bandos literarios muy marcados y muy enemistados. Los aticistas y los asiáticos. Exacto. Por un lado, los llamados aticistas. Ellos defendían un estilo absolutamente puro, directo, austero y sin ningún tipo de ornamento. La prosa de Julio César en sus comentarios es el ejemplo perfecto. Precisa, fría, basada en los hechos. Casi como un informe de datos moderno, ir al grano. En el otro extremo estaban los asiáticos. Que eran todo lo contrario. Apostaban por un estilo exuberante, recargado de figuras retóricas, con un ritmo musical y una emocionalidad diseñada para abrumar los sentidos. Era puro espectáculo. Frente a esta polarización, lo brillante de los textos de Madúez es que Cicerón se niega a elegir un bando. No se casa con ninguno. Se niega a limitar el alcance de la comunicación. Él propone una síntesis superior. Argumenta que un comunicador que se encierra en un solo estilo está condenado a fracasar, porque el público y las circunstancias cambian constantemente. Es una cuestión de adaptabilidad. El orador ideal, en su visión, debe ser un maestro de 3 estilos distintos, aplicables según el propósito de la circunstancia. Los 3 niveles de estilo. Exactamente. Propone el estilo sencillo, despojado de adornos, cuando el objetivo es enseñar o probar hechos concretos. Para que la mente entienda. Luego, propone un estilo medio, más fluido y elegante, cuando la meta es agradar y mantener la atención del auditorio. Para que sea placentero escuchar. Y finalmente, reserva el estilo sublime, que es majestuoso y elevado, para los momentos en que es vital conmover hasta las lágrimas y persuadir a la acción. Esa flexibilidad asombrosa es lo que lo convirtió en una fuerza política imparable. Pero Och resalta un punto vital en esta evolución, y es que
Cicerón llega a una conclusión irrefutable. ¿Cuál sería? Que la técnica retórica sin una base de filosofía, es decir, sin un conocimiento profundo y sin un anclaje ético, es una de las armas más peligrosas que pueden existir en una sociedad. Totalmente de acuerdo. La palabra vacía de moralidad solo crea charlatanes y manipuladores de masas, jamás forja verdaderos líderes. La elocuencia debe estar atada a la verdad. Esa idea de subordinar la técnica a la moralidad es el puente perfecto hacia el corazón de su pensamiento ético. Un pensamiento que está plasmado en De los deberes o De Officis. Su testamento ético de alguna manera. Para enmarcar el peso de esta obra, es fundamental entender el contexto en el que fue concebida. Cicerón tiene 63 años, Julio César acaba de ser asesinado en los idus de marzo. Un momento de caos absoluto. Roma es un polvorín. Nadie sabe quién va a tomar las riendas del poder ni qué cabezas van a rodar al día siguiente. Y en medio de esa incertidumbre brutal, retirado en sus propiedades de campo, Cicerón decide escribir para su hijo un manual de moral aplicada. Es fascinante porque no elige escribir sobre metafísica. No es un tratado sobre la naturaleza del universo, es una guía de supervivencia ética sobre cómo actuar correctamente en el fango de la vida diaria y de los negocios. Y el dilema central que atraviesa toda la obra es monumental. Es el aparente conflicto constante entre lo honesto, es decir, lo que dicta la moral y la virtud, y lo útil. Lo útil entendido como lo conveniente, ¿verdad? Exacto, aquello que proporciona una ventaja inmediata, ya sea dinero, poder o seguridad. En un mundo que se desmorona, como era la Roma de ese instante, la tentación humana de aferrarse a lo útil y sacrificar lo honesto es casi irresistible. Lo que la mayoría haría por instinto de supervivencia. Sin embargo, la tesis inquebrantable de Cicerón, su legado definitivo, es que ese conflicto es una ilusión. Argumenta con una lógica aplastante que lo moralmente repudiable jamás puede ser verdaderamente útil a largo plazo. Ni para uno ni para el resto. Exacto, ni para el individuo que lo comete, ni para la estructura de la sociedad entera. Para llevar esta filosofía a la calle, a lo práctico, Cicerón utiliza ejemplos cotidianos, dilemas que resultan tan vigentes hoy como hace 2 milenios. El más famoso de ellos es el dilema del comerciante de granos. Un clásico absoluto. Imaginemos el escenario con todo su dramatismo. Para quienes nos escuchan, traten de visualizar esto. La isla de Rodas está sufriendo una hambruna devastadora. La población está desesperada. Situación límite. De pronto llega al puerto un comerciante con un barco cargado de trigo. Pero este comerciante tiene información privilegiada. Él sabe perfectamente, porque los vio zarpar, que detrás de su nave vienen muchos más barcos mercantes repletos de comida. Él tiene el monopolio temporal de esa información. La pregunta que plantea Cicerón corta como un cuchillo. ¿Tiene este comerciante la obligación moral de informar a los habitantes de Rodas que viene más alimento en camino? ¿O es lícito que guarde silencio y venda su cargamento a un precio exorbitante, aprovechándose del pánico? Es un escenario extraordinario porque destila la esencia misma de los debates sobre la ética en los negocios. Aún hoy se discute esto en las universidades. Todo el tiempo. Y Cicerón no responde a la ligera. Expone las posturas de 2 grandes filósofos estoicos para que choquen entre sí en el texto. Hace debatir a Diógenes y Antípatro. Exacto. Primero presenta el argumento de Diógenes, quien defiende una visión estrictamente legalista y de libre mercado. Diógenes argumenta que el comerciante ha traído un bien necesario asumiendo muchísimos riesgos. Tormentas, piratas, costos. Todo eso. Entonces, mientras no mienta de forma explícita y cumpla con las leyes comerciales de la ciudad, tiene todo el derecho de vender su producto al máximo precio que el mercado soporte. La ley de oferta y demanda en su estado puro. Callar información futura, diría Diógenes, no es un delito. Pero luego Cicerón introduce la postura de Antípatro. Y es con esta postura con la que él mismo se alinea de manera rotunda. Una postura mucho más profunda. Antípatro eleva el debate por encima de la legalidad comercial y apela a la ley natural y a la fraternidad humana. Argumenta que el ser humano nace para vivir en comunidad y proteger a sus semejantes. Es un deber cívico y moral. Por lo tanto, ocultar la verdad de manera deliberada para obtener un lucro obsceno, sabiendo que se está explotando el sufrimiento y la desesperación de toda una ciudad, es una aberración moral. No hay excusa legal que valga.
Para Cicerón, la ventaja económica obtenida a través de la omisión maliciosa envenena el alma del individuo y fractura la sociedad. Y la brillantez de Cicerón reside en mostrar que el engaño destruye el tejido invisible que sostiene a la civilización, que es ni más ni menos que la confianza. Sin confianza no hay sociedad que aguante. Ninguna. Y presenta otro ejemplo sumamente terrenal para reforzar esto, que es la venta de una casa con defectos ocultos. Ese es buenísimo. Supongamos que un propietario vende una mansión sabiendo que tiene termitas en las vigas principales, o problemas graves en los cimientos. Pero claro, estos defectos no son visibles a simple vista. El comprador no tiene forma fácil de saberlo. La pregunta ¿es su deber revelar estos problemas, a sabiendas de que el precio de venta caerá drásticamente? Y la respuesta de Cicerón vuelve a ser un sí categórico. Y aquí es donde la idea de lo útil se desmorona frente a lo honesto. El vendedor podría pensar que ocultar la información es útil porque gana más dinero hoy. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Pero Cicerón advierte que aceptar el engaño, ya sea por acción directa o por omisión premeditada, como una herramienta válida para el beneficio personal, es el principio del fin. Es destruir las reglas del juego. Si normalizamos que cualquiera puede ser estafado legalmente, el mercado mismo colapsa porque nadie confía en nadie. Y esto se vincula con un concepto profundamente romano que envuelve toda la obra de los deberes, el concepto de decorum. El famoso decorum es una de esas palabras latinas que encierran todo un universo de significado. No tiene una traducción simple, ¿no? No, porque no se trata simplemente de tener buenos modales o etiqueta superficial. Es la gracia suprema, la dignidad inquebrantable y la coherencia absoluta entre el pensamiento íntimo de una persona, las palabras que pronuncia en público y las acciones que ejecuta. Es como la elegancia de la rectitud moral. Exacto. Un hombre que posee decorum es incapaz de estafar al comprador de una casa o de especular con el hambre de una isla, porque semejante bajeza destruiría la armonía de su propio carácter. Y esa idea de la elegancia moral y la coherencia no implicaba en absoluto adoptar una postura pasiva ante el mundo. Para nada. Cicerón no era alguien que se quedaba callado. De hecho, cuando observamos su comportamiento en el Senado o en el Foro, vemos que utilizaba esta misma filosofía ética como un arma letal en la arena política. Y esto nos lleva a las paradojas de los estoicos. Exacto. Y resulta fascinante observar cómo tomaba conceptos estoicos que en manos de otros académicos podían resultar áridos o, incomprensibles. Textos teóricos muy densos. Y él los transformaba en discursos de un filo tremendo para desarmar públicamente a sus peores enemigos. La filosofía, en su voz, era una herramienta de combate cuerpo a cuerpo. Y la precisión con la que ejecutaba esos ataques era quirúrgica. Es muy interesante analizar esto desde una perspectiva neutral. Sin tomar partido, claro. Observando cómo la argumentación filosófica se volvía una fuerza destructiva contra el poder fáctico de la época. Veamos ejemplos concretos. Tenemos el caso de Marco Licinio Craso, históricamente conocido como el hombre más rico de Roma. Un individuo cuya inmensa fortuna estaba sustentada en la especulación inmobiliaria y los botines de guerra. Tenía un poder incalculable. Cicerón le dirige, de forma velada pero evidente para todo el Senado, la paradoja 6. Esta paradoja postula una idea radical. Dice, solo el sabio es verdaderamente rico. El peso psicológico de ese ataque en ese contexto es formidable. Cicerón argumenta ante la élite romana que la sed insaciable de acumulación de Craso no es riqueza real. Todos sus fraudes para adquirir propiedades a precios irrisorios durante los incendios de Roma. Exacto, todo eso demuestra que en el fondo, Craso es un mendigo espiritual. Es fortísimo. La lógica es implacable. Si un hombre necesita mantener ejércitos privados e influir en sobornos constantes para sentirse seguro e importante, es porque sufre de una carencia interna que ningún oro del mundo puede llenar. Está vacío por dentro. Cicerón concluye que la riqueza genuina es un estado mental de suficiencia y virtud, no la acumulación neurótica de posesiones. Imaginar al hombre más rico del imperio siendo reducido a la categoría de mendigo en pleno Senado ilustra el poder tremendo de estas paradojas. Es una redefinición total de los valores de la sociedad romana de la época. Y aplica una táctica similar, pero yo diría que aún más personal y visceral, contra Clodio. Clodio fue el tribuno de la plebe que logró el exilio de Cicerón. Su némesis político,
Lideró a las turbas para enseñar y destruir la propia casa de Cicerón en el Monte Palatino. Un golpe bajísimo. Frente a este enemigo acérrimo, Cicerón despliega la paradoja 4. Esta afirma que todo necio es un loco o un esclavo. Es una maniobra argumentativa brillante que invierte las jerarquías de poder de la realidad. Le quita la legitimidad por completo. Lo desarma. Cicerón sostiene que Clodio, a pesar de su inmensa influencia política y, bueno, su capacidad para movilizar a las masas, es en la realidad más profunda un esclavo. Un esclavo de sí mismo. Un esclavo encadenado a sus propias pasiones incontrolables, a su ira desmedida y a una ambición que solo busca la destrucción. No tiene control sobre su propia mente. Al ceder el control de su mente a esta locura irracional, argumenta Cicerón, Clodio ha perdido voluntariamente la facultad de la razón y, por lo tanto, pierde su condición de ciudadano libre. Deja de ser un par. Físicamente puede caminar por el foro, pero moralmente es un siervo de sus propios vicios. Es la encarnación de la filosofía descendiendo al barro de la política romana. Se ensucia las manos con las ideas. Totalmente. Pero es crucial destacar que las paradojas no solo funcionan como artillería pesada para destruir reputaciones, también sirven para elevar y glorificar a las figuras históricas que encarnan verdaderamente el deber estoico. Los héroes de su relato. El ejemplo más sobrecogedor se encuentra en la paradoja 2, donde Cicerón rescata la figura de Marco Atilio Régulo. ¡Qué historia esa! La historia de Régulo es el testamento definitivo de la virtud por encima de la conveniencia. Es el tipo de relato que deja a cualquiera sin palabras por la magnitud del sacrificio humano. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, Régulo fue un cónsul y comandante militar romano capturado por los cartagineses durante la Primera Guerra Púnica. Una guerra brutal. Tras años de cautiverio, los cartagineses lo enviaron a Roma con una misión específica. Tenía que negociar un intercambio de prisioneros y proponer términos de paz. Iba como emisario del enemigo. Pero antes de dejarlo partir, le hicieron jurar por los dioses que si el Senado romano rechazaba la propuesta, él regresaría a Cartago para continuar siendo prisionero. El escenario es de una tensión moral extrema. Régulo llega a Roma, es recibido por el Senado, tiene su libertad al alcance de la mano, vuelve a ver a su familia, a su hogar, tiene asegurada la tranquilidad de la vejez. Era decir que sí y se quedaba. Tan simple como eso. Sin embargo, cuando el Senado le pide su opinión sincera, Régulo aconseja, sorpresivamente, rechazar la oferta de paz y el intercambio. Él mismo boicotea su liberación. Argumenta con frialdad matemática que los prisioneros romanos en Cartago, incluyéndose a sí mismo, ya son hombres viejos o quebrantados, mientras que los oficiales cartagineses que están prisioneros en Roma son jóvenes y muy valiosos para el enemigo. Es un cálculo utilitario, pero a favor de Roma, no de él. Aconseja que no es útil para la República aceptar el trato. El Senado, profundamente conmovido, rechaza la paz. Y entonces, cumpliendo estrictamente su juramento, Régulo se da la vuelta y regresa a Cartago, sabiendo con absoluta certeza que lo esperan la tortura y una muerte espantosa. Una entereza moral incomprensible para la mentalidad oportunista. Cicerón utiliza esta historia monumental para subrayar la prueba máxima de su filosofía. La demostración empírica. Que la verdadera fuerza, la dignidad indestructible y la felicidad profunda reside en la virtud, y jamás en la fortuna, en la comodidad o en la mera supervivencia física. Ni las peores torturas del enemigo pudieron arrebatarle a Régulo su integridad y su honor. Él fue el verdadero vencedor moral de esa guerra, según Cicerón. Si conectamos todos estos hilos con el panorama general, la lección que emerge de nuestras fuentes de hoy es de una profundidad abrumadora. Completamente. Si conectamos esto con el panorama general, Cicerón nos enseña que tener la capacidad de articular ideas complejas, de comunicar de forma efectiva y de persuadir a las masas, conlleva una responsabilidad ética monumental. No es gratis tener ese poder. Para nada. Toda la inmensa maquinaria de la técnica retórica, el orden lógico, las palabras precisas, la modulación de la voz, todo debe estar inquebrantablemente subordinado a la verdad y a lo honesto. Es el límite fundamental. Separar la eficacia comunicativa de la responsabilidad moral es abrir de par en par la puerta a la demagogia, a la manipulación sistemática y, finalmente, a la tiranía. Y esa es una reflexión que golpea de lleno en la estructura de nuestra realidad contemporánea. Es casi imposible no trazar paralelos. Estamos rodeados de ejemplos.
Hoy habitamos la era de la sobreinformación absoluta, de las noticias virales, de las redes sociales, donde la capacidad de persuasión masiva, que antes estaba reservada solo a los grandes oradores en el foro romano, ahora está al alcance de un clic para millones de personas. Las plataformas actúan como el nuevo foro. Y en este contexto, la necesidad imperiosa de un discurso público que sea no solo elocuente y claro, sino que esté firmemente cimentado en principios éticos y orientado hacia el bien común, adquiere una urgencia vital. Mucho más que el simple beneficio personal o la acumulación de poder. O la tiranía de los algoritmos. La conclusión ciceroniana es tajante. Un discurso persuasivo que está completamente vacío de ética no es comunicación, es simplemente un ruido extremadamente peligroso para la supervivencia de la comunidad. Es una advertencia que resuena a través de los siglos. La elocuencia divorciada de la sabiduría, como él mismo se encargó de demostrar y de advertir a sus propios contemporáneos, no es una virtud. Es una amenaza latente para cualquier forma de organización social y democrática. Para recapitular de forma clara y asentar las ideas fundamentales que hemos explorado hoy a través de estas fuentes, hemos reconstruido la trayectoria de un hombre verdaderamente singular. Un gigante lleno de matices. Un homo novus de la antigua Roma que utilizó el poder de la palabra articulada como su mayor herramienta, no solo para ascender a la cúspide del poder, sino para defender el tejido mismo de su república. Intelectual incansable. Que sistematizó el arte de la persuasión dividiendo su complejidad en 5 artes precisas y dominando todos los estilos posibles para conmover a su audiencia. Y por encima de todo, hemos visto a un filósofo de la acción. Alguien que a lo largo de toda su obra y hasta el último día de su vida dejó grabada una lección definitiva. Que ninguna técnica comunicativa, por brillante y deslumbrante que sea, es legítima ni valiosa si no está firmemente respaldada por la integridad ética y un sentido innegociable del deber hacia los demás. Y todo este análisis nos lleva hacia una pregunta ineludible. Una reflexión final para quienes nos han acompañado en esta exploración intelectual, basándonos directamente en los principios de los deberes. Los dejamos pensando. En un mundo moderno, hipercompetitivo, que con demasiada frecuencia parece premiar la astucia rápida, la manipulación de la información, el engaño corporativo sutil y la maximización de la ganancia individual a corto plazo. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana disfrazamos bajo la etiqueta de lo útil o lo conveniente aquello que en lo más profundo de la conciencia sabemos perfectamente que no es honesto? Esa es la pregunta incómoda. Y lo que es mucho más grave desde la perspectiva de la ley natural que defendía Cicerón, ¿qué le sucede a la base misma de nuestra sociedad, a esa red frágil de confianza mutua que nos mantiene unidos, si la gran mayoría decide empezar a jugar sistemáticamente bajo esa misma regla de la ventaja deshonesta? Es, sin duda, un dilema ciceroniano que no ha perdido ni un solo ápice de su urgencia y de su vigencia. ¡Hasta la próxima!